Agape es mi fiesta con Dios. Buen día, familia de Dios. Qué hermoso escucharles y presenciar la obra que está ocurriendo en sus corazones, en sus vidas, en su entorno, porque se están atreviendo a vivir fe, a creerle a Dios, a aprender a caminar en comunión con Él, y pues vamos a continuar escuchando lo que Dios quiere añadir de la verdad a nuestras vidas, para que podamos entendernos en el trabajo, en el cuidado, en el compromiso que Dios anhela cumplir en cada uno de nosotros. Para Dios el problema no es comprometerse, Él es totalmente capaz de cumplir. El asunto es que le permitamos cumplir. Porque ahí se realiza el gozo de Dios. ¿Se dan cuenta? El gozo, Jesús le dijo a los discípulos en su tiempo y a nosotros, nos dice: cumplid en esto mi gozo. El gozo de Jesús es vernos a nosotros participando en la naturaleza divina, participando como hijos en el reino de Dios. Y para esto es que toda esta verdad está siendo traída a nuestras vidas con el propósito de que aprendamos a permitirle a Dios hacer lo que Él va a hacer en nosotros. Así que vamos a dar gracias por lo que hoy escucharemos, ¿de acuerdo? Padre, gracias por tu mesa que está en cada uno de nuestros corazones. Gracias por ti, Jesús, que eres el pan de vida y que Abba sirve a nuestro corazón cada vez que permitimos el trabajo del Espíritu Santo para traernos a verdad. Queremos seguir recibiendo verdad, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque anhelamos crecer en la semejanza de Jesús. Así que gracias por darnos el pan de vida, la leche espiritual y la capacidad por el trabajo de revelación de entender lo que se nos está presentando, y por la administración de fe para creerte capaz y fiel de cumplirlo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues a estas alturas, vamos a decir, cada uno de nosotros estamos comprobando de qué es capaz Dios, ¿sí? Y comprobando que no se requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad por lograr, sino que las cosas funcionan totalmente a la inversa, ¿no? Uno de ustedes decía: hoy estoy aprendiendo a estar quieto o estar quieta y escuchar. Y Dios nos ha dicho por milenios que es en quietud y en confianza que Él obra. Pero cada uno tenemos que caminar hacia esta realidad en la que venimos a permitirle a Dios establecer en nosotros su reposo. Y el reposo de Dios, ¿qué es? Que tú dejes de hacer para que sea Él haciendo en ti. Que tú dejes de vivir tu existencia autónoma para que sea Cristo viviendo quien Él es en ti. Y hoy vamos a continuar permitiéndole al Espíritu Santo mostrarnos la vivencia de la mente de Cristo en nosotros. Y vamos a iniciar con este punto: la mente es de Cristo. No dice que se nos dio una mente como la de Cristo, ¿te das cuenta? Sino la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es asombroso. Esto es como
el genio de Dios, ¿no? En su plan de hacernos hijos, el camino que Jesús provee, por eso Él es el camino, nos trae a participar de lo que Dios ya es. ¿Sí? Nuestro crecimiento es completamente diferente al modelo terrenal, al modelo humano, donde un niño nace y va a crecer en paralelo con sus hermanos, en paralelo con sus familiares, pero él tiene que ser autónomo, ¿sí? Porque cada individuo es un ente separado. Entonces, lo que funciona en Juanito no va a funcionar igual en Pedrito, ¿no? Se van a parecer, pero cada uno es su propia persona. En la familia divina es completamente diferente, porque no hay, en la naturaleza divina no hay autonomía, ¿sí? En la familia divina, en la naturaleza divina, opera algo completamente diferente y se llama comunión. Y comunión no es el vocablo comunión en el lenguaje divino no expresa ninguno de los significados terrenales, humanos, religiosos, filosóficos, no. Habla de la vivencia de ser uno, ¿sí? Entonces, para la mente humana esto es un misterio, ¿no? Lo que el Espíritu Santo declara en las cartas de Juan, donde dice, tres hay los que están en el cielo, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Y eso es un misterio que no se puede explicar humanamente, ¿no? Con situaciones humanas. Entonces se ha usado, por ejemplo, el asunto de hablar de la Trinidad, que es una palabra que no está en la Escritura, pero que el hombre usa para tratar de poner en expresión humana este misterio, ¿no? De quién Dios es. La ventaja nuestra es lo que ya hemos escuchado de la provisión dada y está en 1 Corintios 2, donde se nos dice que el hombre natural, el ser humano, no puede comprender las cosas del Espíritu porque para él son locura, pero a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos acceso a la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Pero aquí está el asunto de ser uno, quiere decir que en el ámbito espiritual, a diferencia del ámbito terrenal físico, donde 1 más 1 son 2, porque tienes que poner cosas juntas, ¿no? Y solamente si tú te acuerdas de tus clases de matemáticas, no puedes agregar partes desiguales, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces, 1 más 1 son 2, pero 1 más 0.05 no hacen 2. Y entonces te das cuenta del problema, ¿no? Si Dios es uno, ¿yo cuánto soy en relación a Él? Y tratas de fragmentar, ¿no? Y decir, bueno, yo soy una fraccioncita, insignificante comparado a Dios. Mentalidad humana. ¿Te das cuenta? Y en ese contexto no tenemos nada que hacer en la naturaleza divina. Pero aquí está lo asombroso de Dios. Para hacernos hijos, Dios nos hizo libres del espíritu humano que fuimos, llevándolo a la cruz con Cristo y destruyéndolo. Y luego engendró de sí mismo un nuevo espíritu, y ahora somos espíritu, nacidos de Dios.
hijos de Dios. Él es el Padre de los espíritus. Y ahora tú estás en el mismo ámbito que Dios. Dios es espíritu, tú eres espíritu. Y en el espíritu puede ocurrir esto, ser uno. ¿Te das cuenta? Y lo hemos ilustrado con el agua, y aquí tengo una botellita que nos va a servir hoy otra vez para hacer lo mismo. Y estoy poniendo agua en esta tapa y el agua en la botella, ¿no? Entonces, aquí está Dios, y cuando tú eres bautizado en Cristo como nueva criatura, ahí estás. No eres un pescadito nadando, no eres un microbio nadando, eres parte de. ¿Te das cuenta? Esto es Colosenses capítulo 3, donde el Espíritu Santo nos dice, si has resucitado con Cristo, entonces tu vida está escondida con Cristo en Dios. Eres parte de. Esto es lo asombroso, ¿sí? Que tú y yo somos traídos a participar de lo que Dios ya es. No somos llamados a un proceso que va a durar milenios para que llegues a la estatura del varón perfecto, sino que tienes acceso a ser parte de lo que Jesús ya es. Entonces, nuestro crecimiento no es el proceso que conocemos en el ámbito terrenal de, bueno, yo fui niño y terrenalmente hablando, y ahora mi organismo físico ya no es niño, ¿no? Ya tiene sus décadas puestas y tiene una fecha de caducación también, ¿no? Porque estoy en un cuerpo terrenal que es mortal. Pero en el espíritu, ¿te das cuenta? Naciste de Dios para que puedas vivir comunión, ser uno con Dios. Y aquí está entonces este asunto con respecto a la mente de Cristo, ¿sí? Que, repito, la mente es de Cristo, no dice que a mí Dios me dio una mente como la de Cristo, sino la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque se trata de participar, de ser uno con Jesús. Y vamos a escuchar a Jesús hablar de esto eh, para que el Espíritu Santo dé inicio al proceso de revelación que cada uno necesitamos para entender, para poder caminar esto. Porque todo lo que Dios te habla es para que lo vivas, ¿sí? Todo esto te ha sido dado. Ahora se trata de que tú lo vivas. Y esto no se puede vivir en el entendimiento humano. Y entonces, en lugar de que tú tengas una mente chiquitita comparada a la de Cristo, ¿ves la enorme gracia? Tú tienes acceso a participar en la mente de Cristo. Ya. Y eso no te va a caber en la cabeza, pero sí en tu corazón. Porque vas a entender que esta mente no está en el cerebro, es en tu espíritu. Sí, y nuestro ser se tiene que reordenar. En la existencia humana funcionábamos con un entendimiento basado en esa naturaleza. Y la ciencia humana funciona tratando de entender al ser humano, como se le llama, basado en sus premisas, ¿no? De sus creencias, de cómo es la cosa.
Y por eso la ciencia humana dice que es empírica, o sea, va creando posibilidades y las va investigando y descarta las que no funcionaron y va quedándose con las que parecen funcionar hasta que algo más sale que hace que eso no era verdad y cambia su creencia para decir, ahora creemos que es así, pero seguimos experimentando y abiertos a que esto tampoco sea así y seguimos caminando en este experimento de buscar entendernos. Cuando tú vienes a la naturaleza divina, aquí no hay una exploración científica para ir descubriendo cómo son las cosas. Aquí hay una provisión directa de verdad, y verdad es cómo son las cosas, de manera eterna. ¿Te das cuenta? Y por eso tú como hijo o hija de Dios estás provisto de todo lo necesario para participar en la naturaleza divina. Y aquí está Jesús hablándonos de esta verdad en Juan el capítulo 15. Y vamos a, seguramente para muchos es una escritura bastante familiar, pero por favor, como escuchamos la semana pasada, no vivas de cosas fraguadas, ¿no? Sino abiertos a permitir que Dios te muestre más y más y más claridad en cuanto a lo que Jesús declaró aquí. Y lo voy a leer desde el versículo 1. Jesús está hablando de sí mismo y de el Padre y de nosotros. Y dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí él pinta el escenario entonces, ¿sí? La vid es la planta que produce uvas, ¿no? Y él hace una excepción. Él dice, yo soy la vid, pero no soy cualquier vid, la vid verdadera. Y eso es importante porque esto tiene que ver con verdad. Si Jesús está diciendo, yo soy la única fuente de verdad divina. Y mi Padre, ya ubicaste a Jesús, ¿verdad? Es la verdad absoluta, completa, manifestada en esta figura de una planta que fructifica. Y mi Padre es el labrador. Entonces tenemos en esta palabra que Jesús nos entrega, tenemos roles muy definidos, ¿no? Exclusivos. El trabajo del labrador, cultivar la vid. El trabajo de la vid, fructificar. ¿Ya lo tienes? Entonces, hay que tener eso presente porque ahora venimos nosotros. Y Jesús dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el labrador, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, para todos es importante tener presente que la vid, el labrador de la vid no permite pámpanos estériles en la vid. Y esto ha dado origen a un montón de doctrinas de muchas índoles, pero yo soy guiado por el Espíritu Santo a vivirlo de esta manera. Ocúpate de seguir la instrucción de Jesús para que lleves fruto, porque eso está garantizado. Y no te metas en argumentos ni mucho menos en ponerle etiquetas a personas de que son pámpanos estériles. Eso no nos toca a nosotros, juzgar a nadie.
ocúpate de ti y de que lleves fruto. Pero esta es una realidad, está declarado, es un hecho. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. ¿Quién es el labrador? Abba, el Padre. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, te das cuenta, tú no tienes que limpiarte. Tú no tienes que ocuparte de estar, bueno, es que traigo, no, eso es un trabajo del labrador. Ah, bueno, pero vamos a asegurar que todos entendemos qué es el pámpano. Si el pámpano es la parte de la vid que produce el fruto. Y en algunas traducciones le han puesto ramas, ¿no? Eso no es el pámpano, esa es una rama. El pámpano es el racimo en el cual se producen las uvas, ¿sí? Entonces, ahora identifícate allí. En Cristo, ya lo vimos con la botellita, ¿no? Tú existes en Cristo. Es como ingresaste a la familia divina. Es como fuiste hecho libre de ser un esclavo de la naturaleza humana y ser un heredero de la maldición adámica por linaje de sangre y voluntad de carne y voluntad de varón. Eso se acabó, estás redimido o redimida de eso, naciste de nuevo, engendrado por Dios. Pero ¿dónde existes? En Cristo. Eres parte de. Y eso es una verdad fundamental que tenemos que permitir a Dios escribir. Recuerda que toda la verdad, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para que todos estemos en esto mismo. Toda la verdad la ministra el Espíritu Santo a tu vida en 4 operaciones que se llaman el proceso de verdad. Esto es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y es revelación, alumbrar los ojos de tu entendimiento, porque tú tienes que poder ver lo que Dios te está mostrando para que elijas recibirlo y permitirle a Dios cultivarlo en ti. ¿Sí? Redargüimiento, que es cuando tú has recibido la verdad en fe, Dios se pone a cumplir, y eso quiere decir remover de tu vida las cosas que están en contra de esa verdad. Tercero, corrección. Este es donde Dios lo escribe en tu espíritu. Esa verdad que te fue mostrada ahora va a vivificarte como hijo o hija de Dios. Los hijos podemos vivir la vida divina porque somos vivificados por la verdad. ¿Sí? Pero eso quiere decir que está escrita en ti. Y lo que Dios escribe en ti es eterno. Cuarto, entonces, eso que vive en ti ahora tiene que ser llevado a la instrucción en justicia para que tú vivas la vida de un hijo, funciones como un hijo de Dios, siendo fuente de vida para otros, siendo un ministro de justicia para otros. Cierro el paréntesis. Toda la verdad que Dios trae a tu vida tiene entonces que pasar por este proceso en cada uno de nosotros. Y esta verdad de estar en Cristo, de que eso es tu lugar, tu ubicación. Mira, el ser humano tiene que ubicarse geográficamente, económicamente, socialmente, racialmente, etcétera, políticamente. Busca formar su identidad en todas estas cosas y ubicarse para vivir desde esas ubicaciones. Los hijos tenemos una ubicación en Cristo. ¿Sí?
Y cuando el Espíritu Santo, regreso a Colosenses, donde dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios, ¿estás seguro o inseguro allí? ¿Te das cuenta? O sea, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni desnudez, ni peligro, ni hambre, ni persecuciones, ni amenazas, ni ninguna, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada te puede amenazar. Entonces, en Cristo. Pero no eres un objeto en Cristo, eres parte de. Eso es importante. Y esto es donde empezamos a operar en la mente de Cristo, ¿sí? Cuando le permitimos a Dios sacarnos del raciocinio humano, que es autónomo, y ve a Jesús como alguien separado, necesariamente, porque ese entendimiento es autónomo, nunca va a vivir comunión. Entonces, tú siempre eres separado en ese entendimiento, en la mente humana. Dios es una cosa, tú eres otra cosa. Jesús es una cosa, tú eres otra persona. Esa mente nunca va a vivir comunión. Pero la mente de Cristo es donde tú te identificas como parte de Él. Y esto es Juan 15. Yo soy la vid, dice Jesús. Cuando tú ves una vid y ves sus pámpanos, sus racimos, ¿a poco dices, mira, la vid tiene unas cosas allí que alguien le puso? Es como decir, un toro tiene cuernos postizos. No, le salieron, son parte de él, ¿no? Te das cuenta, es parte del toro, los cuernos y todo lo demás. Lo mismo, es parte de la vid los racimos. Su razón de existir es fructificar, es dar uvas, y lo da por los racimos. Y mira la gracia que nos ha sido dada, ser los racimos de la vida. O sea que en el plan de Dios se nos dé a nosotros el privilegio de ser la parte de Jesús en la que el fruto de su vida es dado a los demás. Por eso el padre, el labrador, está ocupado en que los racimos lleven fruto. Te das cuenta, en cuidar, en limpiar, en cultivar cada racimo para que fructifique. Y más adelante Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Así que esta verdad nos permite ubicarnos en Cristo, pero no como individuos separados, sino como parte de Él. Hay otros ejemplos donde Dios nos lleva a la misma verdad. Dice que somos miembros de Cristo, somos carne de su carne, somos hueso de sus huesos, cada uno un miembro en particular del cuerpo de Cristo, etc. Pero hoy nos toca hablar de la vid, de vernos allí.
Entonces, en la mente de la vid se trata de dar fruto. Y en la mente del pámpano, ¿qué? Dar fruto. ¿Sí? Y ahí estamos, en este momento, ¿te das cuenta? En esta eh, invitación de ubicarnos en Cristo como pámpanos. Ahora fíjense lo que dice Jesús. Verso 3 dice Jesús, ya ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Esto es congruente con lo que Jesús habla en Juan 17, cuando le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando tú estás caminando en esta verdad, viéndote como parte de Jesús, ubicándote allí, no te aceptes, no te etiquetes y te califiques de otra forma que lo que Jesús es. Miren la importancia de esto. Al enemigo le encanta ir poniendo tropiezos y buscar cómo corromper la verdad en nosotros, si se lo permitimos, con peros, con aditivos, con razonamientos que dicen sí, pero, y ahí entran los engaños, ¿no? Entonces, Jesús ya dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quita de la vid. Y todo pámpano que lleva fruto, el Padre lo limpia. ¿De acuerdo? Y luego dice, ustedes están limpios, porque esto es la ubicación que tienes que tener. Esto es, esto es cómo estás calificado en la vid, limpio. Y aquí pueden surgir en nosotros un montón de argumentos. No, pero yo todavía traigo y todavía esto y todavía aquello y todavía me sucede. Y es que cuando pasa esto, ¿y por qué te pasa? Precisamente porque tú no te has aceptado limpio. ¿Sí? Ahora mira, si tú traes cosas que no has traído arrepentimiento, que no has traído a perdón, pues hay que procesar esas cosas. Ya la provisión está dada. El Padre está siempre esperando que sus hijos vengan a recibir el pago que Jesús hizo y a ser limpiados, perdonados y limpiados de toda maldad. Porque ese es el trabajo del Padre en nosotros. Uno de los servicios divinos que le toca cumplir a Abba en ti es procesar el arrepentimiento en tu vida, santificarte. Y aquí Jesús lo dice, el Padre es el labrador y Él limpia los pámpanos que llevan fruto. Entonces, no te quedes con cosas que tu conciencia trae allí puestas y que no has procesado al arrepentimiento. Eso es absurdo para un hijo, ¿sí? Y cuando en ti hay argumentos donde eh, con Biblia en mano el enemigo te ha convencido de que sí, pero tú ya no calificas, tú esto, tú aquello, entonces sencillamente trae todo eso a Dios y dile, Padre, tú sabes exactamente cómo piensa mi cabeza, pero ahora quiero venir a que tú endereces mi corazón y me hagas libre de la mente humana. La nueva criatura que eres es santa. Entonces los hijos tenemos que vernos allí, pararnos allí. El hijo que no se ve en santidad es un hijo que sigue dando lugar al pecado
en todas sus manifestaciones, porque pues se acepta pecador. ¿Tú ves a Jesús viéndose como pecador o viéndose como santo? Él es santo. Así se ve, así se entiende, así se porta. Ahora está siendo traído a la verdad de que tú eres parte de Él, estás en Cristo. Entonces, cuando yo no me veo en Cristo siendo parte de Él, pues allí hay espacio para, no, pues a mí me falta mucho, esto, aquello. Y esta es la razón por la que muchos vivimos atorados en muchas áreas de nuestra vida, porque seguimos insistiendo en vernos separados de Jesús. Tenemos que creerle a Dios. En contra de los argumentos en tu cabeza y de las doctrinas que tengas aprendidas y demás, tienes que elegir si le vas a creer a Dios y darle la razón a Él. Bueno, así que Jesús dice, ya estás limpio. Acéptate allí. Repito, si hay cosas de las que estás consciente que no has traído arrepentimiento, tráelas arrepentimiento ya. Porque a Dios no le toma más que un instante procesar cualquier cosa en tu conciencia que necesita ser traída a convicción de pecado, a convicción de justicia y a convicción de juicio. Y punto. ¿Qué sigue? Ahora viene la instrucción de la vivencia de un pámpano. ¿Sí? Y Jesús dice, el versículo 4, dice, permanece en mí y yo en ti. Permanece en mí y yo en ti. Otra vez, esto es un asunto de ubicación, pero te das cuenta que es electiva. En tu existencia humana estabas en un encierro del que no podías salirte, ¿sí? Enfrascados en algo que no pedimos, pero que gobernaba nuestra existencia. Todo el ámbito que Dios llama mundo y el corazón corrupto con el que nacimos. Al ser redimido, eso se acabó. Y al ser regenerado, ahora eres libre. Y por eso a cada uno nos toca vivir eligiendo participar de Cristo. Y por eso Jesús dice, permanece en mí. Y luego Él se compromete, y yo en ti. Y porque Él se ha comprometido y Él no falla ni puede fallar, entonces esa parte está segura, ¿sí? Pero viene nuestra parte, permanece en mí. Antes de hablar de la función de permanencia, vamos a ver las consecuencias de vivir esto, ¿de acuerdo? Porque Jesús dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Escuchaste? A veces traemos esta idea de que es que a mí me falta mucho amor, es que a mí me falta, es que a mí me falta. Eso es un absurdo. O sea, este es un pámpano que quiere llevar fruto por sí mismo. Tú ves un racimo cortado de la vid antes que fructifique, ya no hay cómo de fruto. Es algo obvio, ¿no? Algo lógico, algo entendible. Bueno, ¿por qué no traemos eso a nuestra situación? ¿Te das cuenta?
Ya Jesús dejó muy claro, se trata de ser pámpanos fructíferos. Pero ahora viene esta parte. Permanece en mí, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco tú, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces vamos a ocuparnos aquí de esta vivencia, ¿de acuerdo? Esto que Dios nos pone frente simplifica las cosas para cada hijo, porque te das cuenta que no hay un montón de instrucciones donde diga, bueno, mira, para que tú seas vid como yo soy vid, necesitas bla, bla, bla. No, la vid existe, es eterna y es perfecta. Y ahora por gracia, tú y yo somos pámpanos de esta vid asombrosa. Y hay una cosa nada más que nos toca a nosotros elegir vivir, elegir vivir. Toda tu enseñanza para vivirlo, tu perfeccionamiento de vivirlo te va a ser provisto. El labrador se va a encargar, pero la elección es tuya. Y esta elección es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Nada más. ¿Qué es eso? Permanecer en Cristo quiere decir negarte a ser tú para que Él sea en ti. En todo, para todo, siempre. Y esta es la enormidad del amor y de la gracia que Dios nos ha dado. Ser parte de Cristo. En el ámbito humano tú tenías que buscar llegar a ser alguien. Y muchos traemos una enorme escuela como la traía Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? O sea, él desde la niñez se había esforzado por llegar a ser alguien y había logrado ser alguien. Y ahora tenía que defenderse ese alguien que él era, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese cúmulo de logros, de fracasos que definen a la persona humana, es el enemigo de ser hijo de Dios. Porque tenemos que entender que Jesús, como vid, es uno con el Padre. Y por eso Jesús dice, cuando me ves a mí, estás viendo a mi Padre. Cuando me oyes a mí, son sus palabras. Las obras no son mías, las hace el Padre que mora en mí. Bueno, ahora te toca a ti lo mismo, ser parte de Jesús.
Y este es el trabajo que Dios va a estar haciendo en las personas que le escuchen, le tomen la palabra y le permitan establecerlos en esta verdad. Pero aquí está la instrucción de Jesús, clarísima, sencillísima, porque es una elección. Recuerda que en la vida divina el poder es de Dios. ¿Y dónde está Dios? En ti. Por lo tanto, el suministro de poder es algo que está allí instantáneo para manifestarse en tu espíritu y darte con qué vivir las cosas. Eso no es tu problema. Pero es un problema cuando en lugar de verte como parte de Jesús, tú te ves como un ente separado. Y tú puedes pensar y creer, Jesús es fuerte y poderoso, yo soy débil. Ya no estás hablando de ser parte de Cristo, ¿te das cuenta? Estás hablando de ser otra persona. Y Jesús está diciendo, para esa otra persona, para ese pámpano que no quiere ser parte de mí, no hay provisión. Y por eso dice, separado de mí, no puedes hacer nada. Pero unido a Él, y para unirte a Él, no, no sé, ahora hay tantos videos que nos permite ver cosas que tendrías que meterte al mar, por ejemplo, para ver a las ballenas y a los tiburones enormes que llevan estos pescaditos pegados, ¿no? Y y algunos tenemos esa idea en nosotros, ¿no? Es como nos vemos con Jesús, pegados a Jesús, ¿no? Pero somos otra cosa. Y si esa ha sido tu idea hasta hoy, permite que Dios la destruya. Así no es tu existencia en Cristo. Y no esperes provisión divina en esa idea y en esa creencia. No la hay. De hecho, es terrible lo que Jesús declara, porque aquí sigue diciendo, eh, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Obviamente nadie en sus cabales quiere eso, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a esta provisión. Recuerda que cuando Jesús lo habla, está provisto. No te está dando una instrucción para que tú veas cómo le haces. Te está regalando el compromiso de Dios para que tú lo vivas. Así que vamos a resumir. Somos parte de Jesús. Allí existes. La nueva creación que eres no existe en otro lugar. Y no eres un pescadito que anda en el agua que Jesús es. Eres agua con agua. ¿Te das cuenta? Ahora se trata de reconocerte allí, de, 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 de ubicarte allí, para que ahora en el nuevo entendimiento que Dios está construyendo en ti, tú puedas participar de quién Jesús es. Como en este ejemplo que Jesús da, como pámpano, como... Por eso cada hijo es una fuente de vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el dador de vida. Pero tú eres la fuente por la que sale Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando
nuestro entendimiento todavía funciona autónomamente. Queremos, es que no sé qué decirle, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que a mí se me hace difícil, es que yo... Esa no es la mente de Cristo, esa es la mente del hombre viejo. Pero en la mente de Cristo, lo único que nos toca a nosotros es permanecer en Él. Quiere decir, ante nuestra existencia diaria, es permitirle a Jesús ser en ti. ¿Ves la grandeza de eso? Es donde tú estás, está Jesús. Y se trata de que tú le permitas a Él manifestarse, que tú no le estorbes, ni lo limites, ni le niegues, porque eso es lo que hacemos cuando decimos mejor no. ¿Sí? Y aquí yo sé que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros para romper creencias que traemos puestas de muchísimas índoles que nos han robado esta verdad. Pero esto es quién eres. Si eres de la familia divina, eres pámpano en la vid que Jesús es. Tu función es que Jesús dé su fruto en ti. ¿Lo oíste, verdad? Que Jesús dé su fruto en ti. Y ocurre si permaneces en Él. Permanecer en Él quiere decir que Él sea en ti para todo. Y donde lo que vive tu corazón no es Jesús en ti, te toca aprender a elegir, permitírselo y permitirle al Padre limpiarte, porque allí en esa área de ti donde se interpone la personalidad que traías puesta, los pensamientos que traes puestos que no son Jesús en ti, entonces, ¿qué pasa? Pues en esa área de tu vida no le permites a Jesús ser, ¿sí? Y ahí es donde le toca al labrador limpiarte. Pero te toca a ti permanecer en Cristo. ¿Cómo? Diciéndole al Padre, al labrador, yo elijo ser pámpano, yo elijo ser parte de Jesús. Aquí está esto que estorba. Así de sencillo. Y el labrador es poderoso para santificarte, para limpiarte. Pero no te aceptes. No es que a mí me falta mucho. No llames impotente a Dios, ni le llames mentiroso. No te aceptes fuera de lo que Dios habla de ti. Y aquí está Jesús, no diciendo, algún día vas a ser pámpano, diciéndote, ya lo eres. Amada familia, yo sé que Dios está trayéndonos a cada uno a decisiones cada día más profundas, vamos a decir, porque Él anhela que sus hijos vivamos lo que Jesús compró, lo que está dispuesto.
¿sí? Y que salgamos de todo ese enredo que nos hizo creer las cosas de otra manera. Hoy tú puedes entender por qué para Dios cada hijo es un rey, un sacerdote, un ministro de justicia. ¿Por qué? Porque cada hijo es un pámpano en Cristo, en la vid. Entonces, las obras que Dios va a hacer, las quiere hacer desde el corazón de cada uno de sus hijos. Y por lo tanto, los esquemas donde hay personas que son llamados por Dios a ministrar y otros que no, pues no funciona, porque así no está el diseño divino. Si bien hay eh, ministraciones que Dios va a hacer en cada uno de sus hijos de diversas maneras, eso está clarísimo en la Escritura, pero cada hijo un pámpano fructífero. Muy bien, pues ahí tienes lo que Dios quiere que tú recibas. La mesa de Abba no termina cuando termina esta sesión. Sencillamente se te ha servido el plato, ¿sí? Ahora te toca comértelo. Ahora te toca ingerirlo, trabajar, permitirle al Espíritu Santo continuar alumbrando tu entendimiento. Eh, y el aprovechamiento va a ser obvio en la vida de los que permanecemos en la mesa de Abba durante todo el proceso por el cual Él va a traerte a entender y luego obviamente a redargüimiento para limpiar y luego a corrección para que lo vivas, para que ya sea parte de ti y luego instrucción en justicia para que participes en cómo Jesús ministra y cumple su ministerio de justicia. Así que vamos a lo que sigue, que es a comernos esta verdad. ¿Sí? Solamente ha sido introducido, está delante de ti. Y si algunos de los que estamos participando decimos, no, yo ya me la estoy comiendo desde ahorita, está bien, fantástico, pero no le pares hasta que no viva esto en ti y funciones por esta palabra. Que tu vida sea la evidencia del cumplimiento de esta palabra comprometida por Dios a ti y a cada uno de sus hijos. Padre, gracias por esta enorme manifestación de tu amor. Hacernos los pámpanos de la vid que Jesús es. Las únicas personas por quienes el fruto que Jesús produce puede entregarse a las demás personas. Gracias por hacernos parte de Jesús y porque ahora podemos recibir instrucción por el Espíritu Santo para vivir esta verdad en la mente de Cristo. Gracias, porque eres poderoso para cumplir esto en nuestras vidas de maneras mucho más grandes de lo que podemos nosotros imaginar. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia de Dios. Les amamos y seguimos caminando.